Entonces quiero darles un consejo en esta tarde de hoy. No vou receber pacientes que vão llegar a la consulta. Hola doctor, hola doctora, yo tengo depresión. ¿Será que usted me puede dar un medicamento para la depresión? Hola doctora, yo estoy con trastorno de ansiedad. ¿Será que usted me puede dar un medicamento para trastorno de ansiedad? Dificilmente vão llegar pacientes así. Pero le vão llegar pacientes que digan, doctor, yo tengo un diagnóstico de eso, hago tratamiento con el médico tal. ¿Será que está bien ese fármaco? ¿Será que puedo hacer esto tomando ese medicamento? Y esas consultas que le van a llegar no es para que usted diagnostique y trate al paciente. Ese grupo de fármacos, los fármacos psicotrópicos que vamos a trabajar, son fármacos que actúan estimulando, deprimindo o modulando el sistema nervioso central. Ese grupo de fármacos, quien lo utiliza son psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, ¿no? Y nosotros como médicos generales utilizamos en ocasiones especiales. Por ejemplo, digamos que su nombre, doctora, Daniela tuvo una noticia muy fuerte, muy mala, está extremadamente angustiada, está desesperada, que no consigue esquecer, olvidarse de eso. Entonces, ahí en una consulta, el médico le dice, ¿sabe qué, doctora? Ahorita le voy a pasar un fármaco para que pueda dormir, para que descanse, para que pueda relajar. Y tal día te vas a hacer una cita con el médico especialista para que le pueda organizar un plan de tratamiento. Farmacológico y no farmacológico. ¿Entienden esto? ¿Sí? ¿Qué seríamos de ver? Ednei está muy preocupado con sus exámenes parciales. Muy. Mire su cara de preocupado. Y Ednei no está. No, vamos para su teléfono. Y Ednei no consigue concentrarse. Entonces habló con Álvaro, ¿no? Y Álvaro dijo, ¿sabe qué? Tengo un amigo que se llama Gustavo, tiene una farmacia. Lo va a llevar hasta Gustavo y Gustavo le va a dar un fármaco que le va a dejar full 25 activo y va a sacar 25 sobre 25. Entonces lo que hizo él fue ir no que confiaba, que fue a otro que confiaba, y que el otro amigo trajo de contrabando un fármaco llamado Ritalina. ¿Conocen? Sí. No. No, Ritalina. Às vezes tomam Ritalina para estudiar. Y lo que pasa es que llega el día del examen, como se devoró todo, porque ese fármaco no está hecho para estudiar. Ese fármaco está hecho para tratar pacientes que tengan determinado déficit, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Entonces lo que voy a avanzar hoy no quiere decir que vamos a usar todos ese fármaco, pero necesitamos entender cuándo sí y cuándo no. ¿Beleza? ¿Ok? Les voy a dar una opción. ¿Saben todo sobre el sistema nervioso central? ¿Fueron buenos alumnos en tercer semestre? Neuroanatomía, fisiología. ¿Se acuerdan mucho de eso? Entonces puede avanzar mi tema, ¿no? ¿Sí o no, Vitor? A ver, depende de onde estão os receptores. Como sei que vão passar rádio, que vão ser legais, Fisiologia, essa mesma classe que estou Fisiologia, fazendo. Sistema nervioso central e sistema nervioso periférico. O sistema nervioso central está compuesto por dos áreas, por dos grandes elementos. ¿Cuáles eran? ¿Recuerdas? Cerebro e la medula. El cerebro es La medula. médula espinal. Espinal. El cerebro y la médula se encargan de la parte central de decidir cuándo usted va a respirar, cuándo va a dejar de respirar, qué vas a hacer, qué no vas a hacer en tu cuerpo. Ese sistema nervioso central, ese sistema nervioso central tiene un título que se llama sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico, a partir de cuando sale la médula hasta toda la parte del cuerpo, está compuesta por nervios y millones de nervios en el paciente. Esto decide, esto ejecuta. ¿Ok? ¿Entendieron eso? Sí. Doctora, deje de respirar. Bueno. ¿Usted consigue? ¿Deja de respirar? ¿Por cuánto tiempo? Puedo bloquear mi respiración, pero mi diafragma se controla solito. Puedo bloquear el deseo de respirar, pero
La respiración va a ocurrir. Y usted deje de latir su corazón ahorita. ¿Se puede? Existe una parte que consigo controlar y otra parte que no se controla de ninguna forma. Se llama autónomo. Ese sistema nervioso autónomo está en una de esas dimensiones y él se encarga de funcionar el cuerpo de forma con que actúa los simpáticos y parasimpáticos. ¿Ok? Doctor, no entendí nada. Tiene que dar una revisada. Sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, sistema nervioso autónomo y vegetativo y etc. Cada uno tiene sus funciones. El sistema nervioso central o periférico va a funcionar en el cuerpo mediante neurotransmisores. Usted que llegó por último, ¿no? Aquí, ¿me hace un favor? Apagar esa luz acá. Aqui, bloqueia. Tá lá. Não levar nada. Sério. Me va a pegar ahí. Ele conseguiu, casi não, porque está cerrando, não? Bienestar estudativo te lo llevo, cuidado. Conseguiu apagar, não? Não. E para que ele pode levantar-se de aí, dar toda a volta do corpo, porque a la sala, que passou? Le di um comando de voz. Entonces, el sistema nervioso central le mandó una información en mi voz al sistema nervioso periférico, que escuchó eso, tradució eso y fue para hacer determinada función. ¿Me entendieron? Entonces, mediante mensajes, así como es acá, en comunicación verbal y no verbal en ese caso, pero ahí esa comunicación se da mediante sustancias químicas que llamamos neurotransmisores. Son moléculas del sistema nervioso central que se encargan de transmitir, de elevar ciertas informaciones. ¿Cuál es la misión de él? Apagar la luz, ¿cierto? Y para él conseguir apagar la luz necesitaba tener los disyuntores, ¿ok? Y ese disyuntor sería un neuroreceptor. ¿Él pudo apagar la luz o no? ¿Por qué? ¿Estaba ocupado o no estaba ocupado? ¿Cómo se llama cuando algún mediante viene y ocupa el receptor del otro? ¿Qué tipo de fármaco sería, doctor? Un fármaco que ocupa el receptor del otro se llama cuando una molécula interactúa negativamente con la otra y no deja que el otro cumpla su función, ¿cómo se llama? Inhibidor o antagonista. Entonces, por ejemplo, yo tengo el receptor, el neurotransmisor, que debería llegar a su neuroreceptor para hacer una función. Pero de forma de antagonismo, le puse algo para bloquear, para que esa información no venga hacia acá. ¿Están entendiendo? ¿Sí? Otra cosa. El receptor A solo va a funcionar con el receptor A. El B solo funciona con el B. Entonces, cada neurotransmisor tiene un neuroreceptor específico. ¿Está bien? Doctora, usted. No, usted es súper tranquilo. Usted que va a no, mentira. Usted, doctora, levante la mano así. ¿Ok? Y usted haga todo lo que debe hacer. ¿Puede? Vamos, usted bien. Levanta la mano. Ahora sí. Ahora aquí. Ahora sí. ¿Qué está pasando acá? Cuando somos la misma persona los tres, somos iguales, no, cada uno tiene su particularidad, pero ella consigue imitarme y ella consigue imitarme, o sea, cada uno acaba haciendo la misma función, pero siendo de personas diferentes. ¿Qué se llama eso? Cuando uno imita el efecto del otro. Imitadores o similares. No, sinergismo es cuando los dos actúan en conjunto. Cuando dos fármacos diferentes actúan en conjunto, se llama sinergismo. Y cuando uno imita la función del otro. Agonista. No. ¿Cómo? Agonista. Agonista. La palabra de agonista significa que imita la función del otro, tiene ciertas características parecidas, iguales al otro, como por ejemplo, existe un fármaco que es adrenalina. La adrenalina se conecta con su receptor que puede ser beta 1, beta 2,
y los alfa 1, 2 y 3. Cuando la adrenalina se conecta con los receptores beta 1, ¿qué pasa con el paciente? ¿Dónde está el beta 1? ¿No? ¿Dónde? En el corazón. Si la adrenalina se conecta, produce aumento de la frecuencia cardíaca. Y si la adrenalina se conecta, doctora, con los beta 2, en los pulmones produce dilatación. ¿Existe alguna situación, alguna sustancia que ya hemos hablado que tiene el poder de imitar la adrenalina al conectarse con el pulmón, con el corazón? ¿Alguna sustancia imita la adrenalina al conectarse con el pulmón o el corazón? ¿Se acuerdan o no? Bien, ¿qué es el salbutamol? Es un fármaco beta 2 agonista. O es un fármaco que al administrar, por ejemplo, en el paciente, ele es agonista, ele imita la adrenalina al conectarse con los receptores beta 2. Pero si yo doy mayor cantidad de lo que necesitaría, ese beta 2 también se une con el beta 1 y también me puede causar aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Me entendieron? ¿O nada todavía? ¿Sí? Beleza. Entonces, de los neurotransmisores y neuroreceptores, tengo varios tipos. Unos cumplen una función, otros cumplen otra, y etc. Para que un neurotransmisor se conecte con un neuroreceptor, necesita tener toda belleza, que ele não esté ocupado, que esté en pleno funcionamiento, y cuando se conecta ahí, ejerce una función. La función de los neurotransmisores, al conectarse con los neuroreceptores, pueden ser tres de forma general. Tres funciones cumplen. Función de excitación. ¿Así está bien? ¿Necesito? Sí. ¿Sí? La otra de inhibición, ¿así? ¿Está bien? ¿Está cierto? No. Inhibición. ¿Cómo se escribe inhibición? Não sabe, né? Não Não sabe, sabe. cara, vocês estão vendo ainda em português? H, I, assim? Ok, excitación, inhibición y modulación. Los neurotransmisores, al conectarse con los neuroreceptores, pueden excitar, inhibir o modular actividades en el cuerpo del paciente. Son las funciones básicas de los neurotransmisores. Como tengo una clase de 8 horas seguidas con ustedes, sáquense un minuto y organicen su idea. Sáquense un minuto. Entonces, hasta ahorita les tengo dicho que yo tengo neurotransmisores, neuroreceptores. Yo tengo sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. Cada uno tiene una función en el cuerpo. El central es el cerebro y la médula, y el periférico son todos los demás. Ahora, esos neurotransmisores y neuroreceptores están tanto en el central cuanto en el periférico. Cuando ustedes estudiaron neuroanatomía, de seguro, virtual o presencial, ustedes me vieron o descubrieron en algún momento que tengo partes del cerebro, ¿cierto? Lóbulo frontal, lóbulo occipital, temporal, parietal, bla, 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 encéfalo, mesencéfalo, diencéfalo, tálamo, médula, oblongada y así por delante. ¿Sí? Sí. ¿Estudiaron también la función de cada una? No, pero necesitan ahora. ¿Ya? Mi consejo para ustedes es así. Yo he terminado el tercer semestre. Fisiología siempre fue mi fuerte, siempre me encantó. Anatomía siempre me escapaba, excepto anatomía 2, que robamos un cadáver y hicimos la fiesta, o sea, robamos el próprio teatro, ¿no? Robamos del docente. El docente llegó y ya estaba todo deshecho de cadáver. El doctor Chito,
Y cuando fue anatomía, neuroanato, mi docente era muy bueno, pero yo no tenía idea de lo que estaba haciendo ahí, neuroanatomía, entonces no hice tanto caso. Por no hacer caso, llegué a farmacología y no hice caso a eso. Por no hacer caso ni allá ni al otro, llegué a neurología y fue la misma cosa que nada. Y no tiene idea de cuánto sufrí para volver a estudiar ese tema, porque quiera o no quiera, tienes que saber. He tenido un paciente que llegó a la consulta y ese paciente había tenido un trauma, un accidente de tránsito. El paciente estaba en un auto, el auto se tocó y le produjo un hundimiento de la parte frontal. El frontal del paciente es la parte que se encarga de manejar el equilibrio de raciocinio, lógica, de tener el cierto y el equivocado. Ese paciente fue a la cirugía, se hizo una neurocirugía, consiguieron salvar su capacidad vital, entonces el paciente está vivo, pero tiene una lesión irreparable en la parte frontal. Ese paciente es capaz de agarrar un cuchillo, darte un cuchillazo y no tener el menor de los remorsos de saber si está cierto o si está mal. El paciente te ve y no tiene idea si se siente feliz o triste por encontrar una persona. ¿Entendieron? Es un paciente que perdió la capacidad de raciocinio, de pensar, entender lo que puede o lo que no puede hacer. ¿Entendieron? Ahora, he conocido otras personas que tienen una lesión en la parte del lóbulo temporal. ¿Y para qué me sirve el lóbulo temporal? Me sirve para memoria. Y a partir de ahí tengo el sistema límbico. Entonces, cada parte del cuerpo se encarga de la lógica, del raciocinio, del pensamiento, de así poder. ¿Está bien? Quien activa, quien inhibe o quien mantiene esa comunicación de las partes neuronales es justamente los neurotransmisores. Entonces, el neurotransmisor sale de un lugar, se conecta y hace eso. ¿Entendieron? ¿Sí? Bien. Usted, doctor, dígame un voluntario, un nombre, cualquier nombre, que no tenha pensado para que no diga que estoy perseguindo la gente. Ednei. Ednei não está aqui, não? Ednei salió para dar uma volta por acá. Ednei encontrou um ambiente que não é muito aconselhável para que estejam frequentando os alunos, deveriam estar estudando ao invés de isto, e decidiu tomar seus tragos de cerveja. Ednei tomou mais ou menos 28 cajas de macarrão. Al outro dia, Ednei llegou a su comer e disse: ¿sabe qué, chica? No me acuerdo nada de lo que pasó ayer. Ednei está mintiendo o está hablando la verdad? ¿Qué opina? ¿Quién cree que Ednei es mentiroso? Levante la mano. ¿Quién cree que de verdad Ednei perdió la memoria? ¿Quién es que va a mano bajada? Yo no confío en ti. Lo que ha hecho es que ese alcohol también actúa en ciertas situaciones como neurotransmisores, porque el alcohol es un fármaco o una droga agonista de un neuroreceptor que tenemos. Y lo que ha hecho el alcohol en el caso de Ednei fue bloquear el lóbulo de la memoria y el lóbulo frontal. Entonces Ednei no sabe qué pasó y también no tiene idea si hizo algo bueno o algo malo en la noche anterior. ¿Me entendieron? ¿Sí? Doctora, dígame un ejemplo. Cualquier uno. Cualquier persona. Un nombre. Sí. Está bien. Edna decidió que iba a pasar 25 sobre 25 en todas las materias en el segundo parcial. Solo que Edna dejó y grabó todas las clases de todos los docentes, porque es una chica dedicada. Solo que Edna decidió solo mirar los videos de las clases al día previo al examen. Entonces, ¿qué hizo él? Pasó toda la noche, miró el examen, amaneció el día estudiando, y como Edna ya estaba súper saturada, estaba casi cayendo, decidió mascar coca, decidió tomar café, tomar energético, y todavía se compró 5 Monster. Toma de Monster y mirando el video. Al momento del examen, Edna sacó 0 sobre 25. ¿Por qué? Pero ella estaba despierta, se tomó tanto blanco. ¿Qué pasó? Afectó ese lóbulo temporal. Afectó el lóbulo temporal, no tenía recuerdo o inhibió
las funciones del sistema límbico, de la memoria inmediata y tardía. Lo que él había visto antes no consiguió entender. En el examen el docente dijo: aquí tengo una casa, usted necesita hacer una puerta para esa casa. ¿Y qué ella hizo? La ventana. Y se quedó ahí. ¿Qué pasó con ella? Perdió la capacidad de lógica, de raciocinio, porque la parte de eso, que era la parte frontal, estaba totalmente afectada, estaba totalmente desligada. Él estaba consciente, porque la cafeína, la taurina y los otros elementos actúan como psicofármacos, actúan como neurotransmisores excitadores, pero no en el lobo frontal y no en el lobo temporal y tampoco en el sistema límbico, así que no se acuerda qué pasó. ¿Me entendieron? Esse deve ser o motivo porque sus docentes le hablan: duerma antes del examen. Si usted no consigue raciocinar adecuadamente, se va a complicar. Es por eso que cuando yo fui a una fiesta, un amigo le tiró tomando puro Red Bull pero se perdió y no quedó mal. No, o sea, estás despierto, sabe lo que estás haciendo, estás despierto, pero tu cuerpo va a salir una máquina destruida 10 veces más. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho fue de forma artificial darle psicoestimulantes, pero no tienes, él no se va a llegar un momento que no va a tener idea de lo que está haciendo. ¿Entendieron? Por eso, ¿cuál es el cierto? ¿Cuál es el cierto? ¿Tomar Red Bull en una fiesta? No, no ir a la fiesta. Bien. Peor, algo peor todavía. ¿Entendieron eso? ¿Sí? Ahora, como sé que ustedes son súper capaces, súper profesionales en lo que se refiere a neuroanatomía, no me he dado ningún trabajo de intentar ayudarles. Por mí que se sufran buscando sus cosas, ¿cierto? No, tengo corazón. Les traje, eso pasa por si acaso. Atención a eso. Prescripcionenfermera.com. Tema 16. Introducción a la farmacología del sistema nervioso central. Prescripcionenfermera.com. Apagar la luz esta. Tema 16. El diencéfalo, hemisferio sistema nervioso central, se divide en 7 grandes regiones. Los hemisferios cerebrales, el diencéfalo, mesencéfalo, el puente troncoencefálico, la médula oblongada y la médula espinal. Mesencéfalo, puente troncoencefálico y médula oblongada forman el tronco del encéfalo que conecta la médula espinal con las restantes partes. Los hemisferios cerebrales se dividen en izquierdo y derecho y están conectados por el cuerpo calloso. La corteza cerebral desempeña funciones de alto nivel como la percepción, la cognición o las funciones motoras y es lugar de acción de muchos fármacos. Los denominados núcleos basales modulan las actuaciones corporales tales como el movimiento, el comportamiento y algunos aspectos cognitivos. Las regiones de estos núcleos que modulan el movimiento permiten inhibir movimientos irrelevantes y garantizan el movimiento preciso. Algunas enfermedades, como la enfermedad de Parkinson, están causadas por alteraciones en estos núcleos. En concreto, en la enfermedad de Parkinson se produce una destrucción de las vías dopaminérgicas en el eje neuroestriado que impiden que los núcleos basales organicen la actividad motora. ¿Ya se asustaron todavía? La organización celular del sistema nervioso central es mucho más compleja que la del sistema nervioso autónomo, ya que existen cientos de miles de neuronas interconectadas con otros tantos cientos de miles, lo que da lugar a una compleja red de conexión. Las neuronas, o la sinapsis, que es el proceso de comunicación entre una neurona y la otra, puede darse de forma excitatoria, modulatoria o inhibitoria. Algo lo escribí como é inhibitoria ahí, ¿ya? No nos olvidamos nadie. ¿Ya?
Y ese video usted Varios tiene minutos que en son. WhatsApp, ya les mandé. Esos son algunos neurotransmisores. Algunos de los neurotransmisores que actúan en el sistema nervioso central. No son los únicos, pero son algunos. Algunos de ellos excitan, otros deprimen y el otro modulan la actividad neuronal, la actividad celular. Y ustedes me van a decir, doctor, pero ¿qué quiere decir con excitar o inhibir una determinada célula, una determinada neurona? Se vão acordar que semanas anteriores eu les mencionava ou les hablaba, um segundo, sobre potencial de acción. ¿Se acuerdan de eso? Sí, claro que sí, doctor, estudiamos mucho. ¿De eso se acuerdan? ¿Sí? Digamos que su docente de fisiología retornó a la vida y decidió volver a explicarles sobre potencial de membrana, potencial de acción. Y les dijeron que la célula puede estar positiva o puede estar negativa en relación al vaso sanguíneo. Y para medir su potencial de acción, lo que vamos a hacer es agarrar un equipamiento que mide los milivoltios de esa célula y le metemos el equipamiento entre el citoplasma, entrando a la parte de la célula. Al utilizar eso, yo tengo como saber cuánto está el potencial de acción, la energía en la célula y en el vaso sanguíneo. Eso solo es posible, esa diferencia de cargas, porque dentro del vaso sanguíneo yo tengo mayor cantidad de sodio. En la célula tengo sodio, pero el elemento que está más ahí es el potasio. ¿Se acuerdan del día que le conté la historia de amor, de sodio, potasio, cloro, etc? Eso se acuerdan, ¿no? Sí. ¿Sí? Belleza. Y lo que va a pasar es que esa célula está en un potencial negativo, así como ven acá, aquí está en una célula en un potencial de reposo. Me llega un estímulo y hace con que esa célula que estaba negativa torne-se positiva. Es como si la célula estuviera relajada y ahora se contrae. Estaba abierta y se contrae. Estaba tranquila y se despierta. A eso se refiere con excitar o inhibir. Dejar algo más tranquilo y dejar algo más excitado. Doc, anda a tomar un café, senão te va a tumbar usted y el teléfono. Ei, menino, anda a buscar un café, viejito. Te va a caer usted y el teléfono ahí. ¿Ya? No, es cansaço, sei que estão salvando-se su semestre. ¿Ya? ¿Tenés café? Tomate algo, senão te va a caer. Entonces, la célula pudiera estar negativa o positiva. ¿Me entendieron eso? ¿Sí? Otra cosa que les hablaba, por ejemplo, le hablaba sobre el corazón, que tenía un elemento llamado fibrilación auricular. ¿Se acuerdan de eso? No, ¿no? Ay, te distraíste, ¿no? La célula está acá. Y para que esa célula pueda despolarizarse, necesita que pase un tal umbral. Si ella no sobrepasa el umbral, ella va a estar, estaba así y tiene que hacer así. Si ella no recibe carga suficiente, ella va a quedar temblando hasta el momento que contrae. ¿Escucharon hablar de algún paciente que para temblándose así? Sí. En vez de contraerse, para así. ¿Qué paciente? ¿Por qué será, no? ¿Qué será? Quizá tenga a ver una cosa con la otra, así que atención en esto. El umbral, el punto mínimo de no retorno, es cuando la célula ya sí o sí va a despolarizarse. No vuelve a su estado de reposo. Y para que esa célula pueda hacer esto, ustedes necesitan acordarse que yo tengo acá este elemento. Para que me explique potencial de acción, vale 3 puntos. 3 puntos. No subí su nota todavía. Vaya allá y me explique potencial de acción. Ó, Álvaro, olhando de cima embaixo. Reconocer que hay un estímulo. Ese estímulo puede suceder por cualquier cosa, ya sea externo o interno, ya sea del medio interno o externo. Esos estímulos van a activar
el canal en sodio. Como saben, el sodio es el antagonista del Potasio. potasio. Sodio, potasio. No se llevan bien. Uno es positivo y el otro es negativo. No, en la verdad los dos son positivos, pero el sodio es más todavía. Eso mesmo. Vienen todos elementos que, a pesar que son positivos, no se llevan tan bien. Sí. Pero cumplen funciones importantes del organismo. Para eso hay otro más que se involucra, que es la célula, más o menos. Estos igual van a entrar a esa célula. Ya, entendí, que vai ativar los demás. Pero tenemos 3 puntos por la valentía. Se me recuerda ahorita al final de la clase. Los cobardes no tienen nada. Viu, Álvaro? Cantidad de sodio en el intravascular y tengo alta cantidad de potasio en el intracelular. Entonces, esto me permite que allá sea más positivo do que acá. Es como si yo pusiera, por ejemplo, para medir cuánto es la carga, la célula dentro estaría aquí y dentro del vaso sanguíneo sería un potencial positivo. ¿Me entendieron? ¿Sí? Existe un estímulo que viene y me abre unos canales que están acá en la célula. Estos canales tienen una llave para afuera. Existen otros canales del mismo grupo, pero tienen su llave hacia adentro. Existen otros canales que tienen su llave tanto adentro como afuera. Y existen otros canales que na verdade não são simples canales, eles são bombas. Que tienen un polo para una cosa y un polo para la otra. Lo que decía su compañero que me llega un estímulo, se conecta acá y esa puerta se abre. El sodio empieza a ingresar de forma lenta hacia la célula, hasta que mi célula que estaba negativa empieza a tornar-se más o menos positiva. Si la cantidad de sodio que ingresa es suficiente, ella me va a pasar un elemento llamado punto de no retorno, a un umbral de no retorno. ¿Qué sería ese umbral de no retorno? Cuando tengo tanta cantidad de energía acá adentro que me permite abrir esos canales, los canales rápidos de sodio, para que el sodio pueda ingresar de forma rápida a la célula. La célula ahora va a despolarizarse y torna-se positiva. Estaba negativa y torna-se positiva. Al tener cargas positivas, es capaz suficiente de abrir los canales de potasio. Y el potasio egresa hacia el vaso sanguíneo. ¿Entendieron? La célula estaba positiva, estaba negativa, se torna positiva, pero ahora empieza a perder cargas. Y de toda forma, esa pérdida de cargas que tiene tu célula, ella se da cuenta que la cosa está mal, que ella fue engañada, porque su normalidad era alto potasio dentro, mucho sodio fuera. Entonces se activa la bomba de sodio y potasio y la célula vuelve a su normalidad hasta el periodo refractario y después vuelve a su normal para un nuevo potencial de acción. ¿Entendieron? ¿Sí? Una vez más, primero me llega un estímulo, abre la puertita de los canales de sodio lento, entra demasiada carga, se activan los canales rápidos de sodio, que hace que se activen los canales de potasio, que después se percibe que se engañó y activa a bomba de sodio y potasio. Doutor, ¿son los únicos elementos que están ahí? No, algunas células tienen, por ejemplo, canales de calcio, canales de cloro, que ahí sí no tienen cargas negativas, y así por ejemplo, todos los electrolitos, iones, cationes, tienen para poder ingresar y salir de esa célula. ¿Me entendieron? ¿Sí?
La pregunta es, doctor, he estudiado este semestre parcial pasado con los antagonistas de calcio, he estudiado con los opioides. ¿Qué tiene que ver esa bobera con tu nuevo tema ahora? Simples. Porque cuando hablan, por ejemplo, de una excitación o de una estimulación de una célula, que esa célula va a hacer una función u otra, quien abre esos primeros canales acá de sodio son los neurotransmisores. ¿Entendieron? Por eso, cavalitos, cuando yo les digo que mi clase es una secuencia de la otra, si usted no me entendió allá, aquí está perdido. Esa primera abertura de los canales de sodio solo va a ser suficiente si, por ejemplo, me llega un estímulo acá y me abre esos canales. Es como si de aquí saliera la adrenalina y se conecta, esa es la célula del nódulo sinusal, y se conecta con su receptor beta 1 acá. Cada una de las células tiene un beta 1. Entonces se abre esos canales y ahí el sodio ingresa y el corazón empieza a contraerse. ¿Me entendieron? ¿Consiguieron entender eso? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien no entendió? Va. A los que no entendieron y siguen balanzando la cabeza, que sí lo voy a explicar a ustedes también. ¿Ya? Un voluntario para ayudarme acá. Álvaro. Tá gravando. Esse Uma aqui. pessoa rapidinho. ¿Voy? Vení. Claro. Os amigos do grupo D. ¿Responde igual? Os covardes não ganham ponto. Álvaro? Fue claro, el grupo D, porque el grupo B no es la iglesia de Barcelona. Por eso el grupo B es el grupo favorito. Sí, estaban pasando, pero son buena gente. Este es el punto muerto. 0, menos 10, menos 20, menos 30, menos 40, menos 50, menos 60, menos 70, menos 80, menos 90. Para arriba, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, aumentamos 90. ¿Ya? Si usted me lo bagunza eso, me desordena eso, va a tener que hacer de nuevo. ¿Ya? Ese acá es el punto refractario. Si el punto muerto, el punto umbral de no retorno. Tu célula está acá en menos 60. ¿Ya? Si usted me pasa de esto, significa que la célula va a despolarizar. ¿Entendió? Los canales acá tenían canales, ¿cuáles eran primero? De Sódio. lento de sodio. Segundo, canales ácidos. ¿Dónde estaba la cadena abierta? Dentro, ¿no? Ese cadena afuera. Aquí tenía canales de Potássio. potasio. Después tenía bomba de sodio y Potássio. potasio. Aquí le voy a hacer ya de una vez canales de calcio E cloro. y canales de cloro. Hay varios otros canales por si acaso, solo estoy usando como ejemplo. ¿Ya? ¿Qué célula quiere trabajar, Carlos? Coração. ¿Cuál tipo de célula quiere trabajar? No. ¿Corazón quiere trabajar? ¿Corazón o músculo normal? Normal é Ok. mais fácil. Corazón. ¿Cuál es el neurotransmisor que activa el corazón? Beta 1. Ese es el neuroreceptor. ¿Y cuál es el neurotransmisor? Adrenalina. Adrenalina é um neurotransmissor, é uma hormona, é um fármaco, essa é a coisa. Ok. Llega a adrenalina, sale de acá y aquí está su receptor para adrenalina. La adrenalina viene y se conecta acá. Pum. ¿Qué pasa ahí? Va haciendo. Solo fue un poco de cantidad, no fue mucho. Subí. Y se salió, se despegó. Va. ¿Sí nos ven?
Baja. Si no está más funcionando, se cierra la puerta. Baja. ¿Entendieron? Vino adrenalina de nuevo y ahora está conectado. Y se abrió la puerta. Ok. Ahora empieza a ingresar sodio. Y el sodio está ingresando. La cantidad de sodio que está aquí ahora ya es suficiente para llegar a esa parte de positividad. Y con esa parte de positividad, le da una señal y ¡pum! Se abren esses outros canais. Ahora ingressa canais rápidos de sodio. Está ingresando sodio, Carlos? Ligeiro? Isso, bien. Ok. La célula ahora tiene carga de energía suficiente para abrir potasio. Sale potasio, Carlos. ¿Qué pasa? Isso, calma, não tão rápido. Potasio é pouco mais lento, porque sigue ingressando sodio. Agora a célula percebe que foi engañada e se ativa a bomba de sodio e potasio. ¿Qué hace, Carlos? Sigue bajando. Sale el sodio, entra potasio de vuelta y la célula vuelve a su normalidad y cierra todo lo que estaba bien. Listo, gracias. ¿Baja hasta ahí o...? Era baja, incluso más todavía, más. Y hace esto, con el periodo refractario. Debe 10 puntos para ganar en el parcial, no se preocupe. ¿Entendieron eso ahora sí, doctores? ¿Sí? ¿Qué hace ese inicio del potencial de acción? Un neurotransmisor que se conecta ¿dónde? Con sus neuroreceptores. Y una vez que abre acá, ¿cuál es la función del neurotransmisor y su neuroreceptor? Varía de acuerdo con la parte del cuerpo que está. Si la adrenalina se conecta en los pulmones, broncodilata. Si en el vaso sanguíneo, una parte contrae, otra parte dilata, eso es variable. ¿Entendieron eso? Ahora sí. Sí. Como ustedes piensan, sí, ahora ya entendí todo. Vamos al sistema nervioso central. Vamos al cerebro. Por ejemplo, para entender qué pasaba con el borracho, qué pasaba con el estudiante que no había dedicado, ¿sí? Qué pasaba con fármacos, con personas que toman fármacos que inhiben la función cerebral, como por ejemplo, fármacos para dormir, o fármacos para depresión, fármacos para el paciente está ansioso, agitado, le doy un fármaco, súper calmo, súper tranquilo, le puede dar un puñetazo aquí como si nada hubiera pasado. ¿Qué hacen esos fármacos? Me deprime la función cognitiva, me deprime el sistema nervioso central. ¿Cómo? Bloquean cuál de los receptores? De sodio. Uno, dos, tres, bomba de sodio e potássio, 4, cálcio e cloro. ¿Dónde actuaba, por ejemplo, el opioide? ¿Te acuerdas? ¿Qué hacía? ¿Sí? ¿Qué hacía el opioide? ¿Bloqueaba qué? ¿Qué hacía? ¿Quién se acuerda? ¿Qué hacían los opioides? ¿Bloqueaba qué receptor? Gustavo. Te voy quitando 25 puntos, doctora. Víctor, antes de Víctor, después de Víctor, después de Víctor. Uy, estudiaron aquí dónde ese. Bloqueaba los receptores de calcio. ¿Qué hacía el calcio en las neuronas? Cuando el calcio ingresaba en las neuronas, ¿para qué era? Sí, te daba un impulso doloroso, pero ¿para qué? ¿Qué era el calcio? ¿Cuál era la función que cumplía ese señorito? Transmitir la señal. Qué triste, ¿no? Eso era del corazón, ¿ya? ¿Saben qué foto de esos aquí? Bueno, tienen, ¿ya? Ya tienen eso ya les pasé. Despolarización de las neuronas se realizaba de esa forma, en esa estrategia. Y la función del calcio, justamente, al estar en esa parte terminal, es que aquí, a la orilla de la cosa, yo tenía bolsitas, y dentro de esas bolsas, ¿qué tenía? Aquí tenía bolsas, ¿no? ¿Y se acuerdan lo que tenía dentro de las bolsas? No, doctor, usted no nos dijo. Sí, tenía
neurotransmisores. Entonces, por ejemplo, cuando una neurona despolarizada, todo eso es para que aquí al final se le abra canales de calcio, para que el calcio ingrese a la célula y empuje los neurotransmisores para las partes finales de la neurona. ¿Entendieron? Para que al llegar ahí, una neurona mande de comunicación a otra. Doutor, sigo sem entender. Auxílio, socorro, help. E não é de help, socorro, auxílio. Esse era las luces. Algumas semanas atrás, e para vocês parece que foi séculos. Que nunca ocorrerá. Mucho feriado. Sim, muito bem. Não se preocupe, vamos estar às 8 da noite tentando recordar. Les decía que tenía una neurona acá, y esa neurona tenía una parte final. Aquí tenía la otra. Y bla, 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 y va pasando. Es como si esto fuera esto. Aquí estaba el cerebro del paciente, una parte, y mandaba información para acá, y me mandaba información para la otra, y me mandaba la otra, y iba acá, y me llegaba acá, hasta que llega acá y estaría, yo no sé decir un brazo. Eso las manos haciendo así, ¿ya? O haciendo un cachorrito, un perrito, alguna cosa. Eso es el brazo del paciente. Entonces, desde aquí me venía, quiero que levante el brazo, entonces esa información está pasando de una para otra para que otro haga así. ¿Entendieron? ¿Cómo que eso ocurre? Acá tenía canales de sodio, y la función es que el sodio iba ingresando de forma de bloque acá, para que llegase a esa punta, abriese canales de qué? Calcio. Calcio, bien. Y el calcio ingresaba, dejando la parte de aquí mucho más positiva, para que pequeñas bolsas, vacuolas que estaban acá, pudieran ser liberadas aquí. Essas vacuolas tenían dentro do interior neurotransmissores, que eram moléculas de comunicação interneuronal. Que hacen esses neurotransmissores? Eles, por el cálcio, são empurrados para a envoltura sináptica, se fusionam com a membrana e o neurotransmissor é liberado acá. De acordo ao tipo de neurotransmissor, eu tenho um neuroreceptor. Então, se o que vai passar, por exemplo, é que aqui tenía una que tenía la puertita hacia acá, tenía otra que tenía la puertita hacia adentro, tenía otra que tenía la puertita así, tenía otra que era así, otra era aquí y la otra era así. ¿Ya vieron eso en algún momento? ¿Nunca vieron? No hace 2 minutos que les dije que hay una célula redonda, solo cambié el tamaño de la célula. Es lo mismo. La diferencia es que una neurona y la otra célula normal. Y las neuronas también tienen el mismo receptor de cloro, de calcio, de potasio, etc. Si el sodio entra a la célula, ¿qué hace? ¿La tiene la célula más positiva o más negativa? Si el sodio entra, más positivo o más negativo? Mais positivo. Más positiva. Y si ese neurotransmisor que es la adrenalina o la acetilcolina, ¿qué hace? Abre qué canales? Sódio. Sodio, canales lentos. Y el sodio empieza a ingresar aquí de forma lenta. ¿Entendieron? El neurotransmisor solo abre con cierra. Entonces abre canales de sodio y el sodio va empezando. O célula que estaba negativa va tornando-se positiva. Passa del punto del umbral de no retorno, abre-se os canales rápidos de sodio y el sodio ingresa de forma rápida. Se abre los de potasio y el potasio se escapa. ¿Me entendieron? Sí. Es la misma, solo que la otra era la redondita. Nada más. ¿Entendieron? Existen neurotransmisores que son excitadores, como por ejemplo
adrenalina. Y existen neurotransmisores que son inhibidores, como por ejemplo el alcohol o uno llamado GABA. Y empezamos a dolor de cabeza. El GABA es un neurotransmisor que está acá adentro. Y ese neurotransmisor, cuando es liberado en la hendidura, lo que ele hace es unirse a los canales de cloro. Entonces GABA permite que el cloro, que es negativo, ingrese dentro de la célula. Entonces tu célula que estaba en menos 70 en su forma normal. Si yo lo hago entrar más cargas negativas, ¿en cuánto va a estar? En menos 60, 50 o 40. Tu célula estaba en menos 70. Si le hago entrar más célula negativa, ¿en cuánto va a estar? Menos 60, 50 o 40. No. No, menos 70, menos 90. Menos todavía do que estava. Ou seja, quanto mais para baixo cá, mais negativo. Entendeu? Era trampa. Entenderam isso, chicos? Igualito tus exames. Sim, igual dizer, quanto mais carga negativa tenha, mais negativo vai estar na célula. Sim. É como se fosse acá. Se eu tenho esse papelito acá e hago assim, se cai, certo? Agora, mais fuerte, se cai? No, tengo que hacer un estímulo mayor para poder tumbarlas. Lo mismo pasa en el sistema nervioso central. Cuanto más negativa esté tu célula, más difícil va a ser despertar. ¿Me entendieron eso? Bien. Saque 5 minutos de su vida, organice su idea, respire, tome un aire, hable mal de Carlos, de los neurotransmisores que quiero que maneje. GABA, dopamina, serotonina, acetilcolina, epinefrina o adrenalina. Epinefrina y adrenalina es lo mismo, ¿está bien? Ahí entra melatonina y otros neurotransmisores más. Serotonina está ahí ya. De acuerdo a dónde se utilice, dónde son sus receptores, tienen una función o otra, ¿ok? Por ejemplo, el primero neurotransmisor que vamos a hablar se llama GABA. Esse GABA é um neurotransmissor que tem a função de aumentar o ingresso de cloro em el espaço intracelular. Ao aumentar o ingresso de cloro nas neuronas, como vai estar a célula? Mais ativa ou mais inativa? Mais inativa. Mais inativa, mais dormida, mais negativa. Doutor, e como funciona isso? ¿Cómo actúan las sustancias químicas depresoras? Veamos el ejemplo del GABA, principal neurotransmisor cerebral inhibitorio. En la sinapsis, donde se libera ácido gamma aminobutírico neurotransmisor, conocido como GABA, la unión de sus moléculas con los receptores provoca el ingreso de cloro a la neurona postsináptica, lo que inhibe la propagación del impulso nervioso, ya que la membrana de la neurona se hiperpolariza. Esta señal inhibitoria finaliza cuando el GABA se libera de su receptor y es recuperado por el botón de la neurona presináptica, donde es metabolizado o se vuelve a almacenar en vesículas. Una vez más, acá estaba la neurona presináptica, la neurona postsináptica y el espacio sináptico, ¿cierto? Sí. Ese espacio sináptico está lleno de cloro, de sodio, de calcio, de todos los elementos. Entonces me tuvo un potencial de acción en la primera neurona que me mandó hasta llegar aquí a la parte final. Se ingresó calcio y despolarizó eso, fíjense. Veamos el ejemplo del GABA, principal neurotransmisor cerebral inhibitorio. En la sinapsis, donde se libera ácido gamma amino. ¿Ven que aquí está pasando un potencial de acción? ¿Para qué? Para que hagan que eso pueda fusionarse las membranas y consecuentemente se liberar el neurotransmisor. Con neurotransmisor, conocido como GABA, la unión de sus moléculas con los receptores provoca el ingreso de cloro a la neurona postsináptica, lo que inhibe la propagación del impulso nervioso, ya que la membrana hiperpolariza. ¿Entendieron? O sea, dentro de ese espacio entre una neurona y la otra, ahí perdido, yo tengo el cloro. El cloro solo va a ingresar hacia la próxima neurona si yo tengo ese GABA. Si no tenga GABA, va a estar cerrado. Eso, si llega el GABA,
abre la puerta para que el cloro pueda ingresar. Si no llega el GABA, no abre la puerta. ¿Entendieron eso todos? ¿Sí? La señal inhibitoria finaliza cuando el GABA se libera de su receptor y es recuperado por el botón de la neurona presináptica, donde es metabolizado o se vuelve a almacenar en vesículas. Ahora, existem outros neurotransmissores, por exemplo, álcool e unos llamados benzodiazepinas. El alcohol o las benzodiazepinas são fármacos ou são elementos agonistas del GABA. Que é agonista del GABA? Bien, fíjense. Agonistas del GABA, como las benzodiazepinas y el alcohol, también se pueden unir a los receptores del neurotransmisor, provocando la entrada de cloro con iguales efectos postsinápticos. Si ambos tipos de moléculas coinciden con la hendidura sináptica, se unirán simultáneamente a los receptores de GABA, lo que va a promover una mayor entrada de cloro a la neurona postsináptica, incrementando el efecto inhibitorio de este neurotransmisor. Usted ya tiene el GABA que está en tu cuerpo, siempre está ahí, ¿cierto? Y usted llega a las 10, 11 de la noche, después de trabajar todo el día, ¿qué se siente? A las 10 de la noche, cansado, ¿cierto? Y ahí usted me toma 5 cervezas todavía, 5 tragos de alcohol. ¿Qué pasa? Te apaga, te cae, ¿cierto? Doctor, yo no tomo nada de alcohol. Ok, pero estás más cansado todavía, pum, se apaga. ¿Por qué? Porque mayor cantidad de GABA o análogos GABA te van a hacer dormir. ¿Me entendieron? Sí. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si usted fue a una fiesta? Já estava super cansado, ou desvelou-se estudando, estava full em todo, e decide tomar um fármaco benzodiazepina. Que hacen as benzodiazepinas? São análogos del GABA. Que hacen? Dormir, não é? E que passa se você mescla alcohol com benzodiazepina? Vai dormir muito mais. E anotem-se isso porque vão receber isso no serviço de emergência. Não me importa se são cristianos ou não são cristianos, se andam em bolite, se não em bolite, se tomam ou se não tomam. Aqui eu estou falando para médicos que vão receber pacientes que chegarão com intoxicação por benzodiazepinas, porque de isso se trata essa matéria. Em la intoxicação por benzodiazepinas, tu paciente, se foi a determinada situação, havia tomado demasiada quantidade de álcool e já chega com baixa capacidade cognitiva, porque o GABA já estava aí. El alcohol también ya está ahí, pero el paciente llegó en casa y como no conseguía dormir, se metió uno de esos fármacos. Aplazolam, diazepam, lorazepam, clonazepam, todos esses fármacos son fármacos de la familia de los benzodiazepinos. Y al consumir uno de esos fármacos, mucho más cantidad de cloro ingresa a su neurona. ¿Entendieron? Y el paciente se entra en un coma. E tchau de princeso para esse paciente, porque se muere porque não consegue recordar de respirar, não consegue mandar nenhuma informações, porque as partes do sistema do paciente que deveria manter isso se para. ¿Me entenderam? ¿Sí? Ok. ¿Y qué se usaría para bajar el nivel de cloro? No, o sea, no lo usas para bajar el nivel de cloro en el vaso sanguíneo, pero lo que ele hace com que el cloro ingrese a la célula. E lo que vos querés não é que o cloro ingresse, vai ter que ingressar quando queres dormir e vai ter que sair quando queres que a célula despierte, quando esteja excitada. Pero, se o paciente está com agitação, está super estressado, está super louco e com psicose, com transtorno ou com alguma crise, le das uma benzodiazepina e o que esse fármaco vai fazer é tranquilizá-lo. Então, se lo usamos como transtorno de la insônia, transtorno de la ansiedad, contra angustias de forma general, ¿me entiendes? ¿Ya? Pero lo que no debes hacer es mezclarlo con alcohol de ninguna forma. ¿Por qué? Porque te va a hacer doble efecto y le va a bajar por demás. En caso de desintoxicación, ¿qué se puede hacer? Ahí tiene un antídoto. El único que hay antídoto es eso de acá. Le voy a pasar ahorita sobre él, ¿ya? Flumazenil. Flumazenil.
Ese es el antídoto para intoxicación por benzodiazepinas. Una vez más, así como el sol está para la luna, el día está para la noche, la N-acetilcisteína se usa para intoxicación por paracetamol, la naxolona se usa para intoxicación por opioide y el flumazenil se usa para intoxicación por benzodiazepina. Anoten que es el tercer antídoto que le estoy dando. Doctor, ¿y cuál es la función que tiene? Ella lo que va a hacer es antagonizar los receptores GABA y va a ocupar para que el cloro, el GABA y las benzodiazepinas no ocupen, ¿entiendes? ¿Entendieron eso, pajaritos? ¿Sí? Eso le voy a hablar más en la práctica, ¿ya? Es para ansiedade también. Sí, eso le voy a hablar más en el lado práctico. También le voy a hablar en el práctico acá. Esos dos fármacos no tienen su tabla. Crie una nueva línea en su tabla y póngalo hipnóticos, sedantes, no benzodiazepinas. Hipnóticos, sedantes, no benzodiazepinas. No, ellos me causan hipnose, me causan sedación, pero no son análogos GABA, pero actúan en el mismo lugar. Pero pueden ser Sí, esto, el mayor problema de ese grupo de fármacos es que se acostumbra con un lugar. Ténganlo así, chicos, si ustedes me compran, no, quiero, yo compro ese marcador, no, igual, una cosa que se acostumbra. Ya, me compran una ropa nueva. Cuanto más la usan la ropa, cuanto más la usan, ella va esticándose, va acomodándose a eso. ¿Me entienden esto? Ajá. Similar a esto va a ser los fármacos y los receptores. Cuanto más lo usa, ese receptor se acostumbra a ese fármaco. Entonces lo va a necesitar cada vez mayor cantidad. ¿Me entendieron? ¿Sí? Similar a eso pasa con ese grupo de fármacos del sistema nervioso central. Esos dos fármacos que ustedes ven, Zolpidem o Essolpiclona, esses dos medicamentos los usamos para dormir. Si tu paciente ha tenido una pérdida importante o está en un estado de ansiedad gigantesco y no consigue dormir, está en una crisis de insomnia, le puedes utilizar uno de esos dos fármacos, el Zolpidem o la Essolpiclona. ¿Ok? ¿Tiene allá, Gustavo? ¿Ah? ¿Cómo? Ah, ¿lo puede dar a cualquier paciente así? No, es así que ni le pida a su compañerito, no le va a vender. ¿Ya? ¿Ah? Insomnia, si no consigue dormir. Doctor, ¿y la solo sopiclona no es lo mismo? Es lo mismo. Sí. ¿Ya? ¿Los dos? Cualquier uno de los dos. Hay varios otros, esos son ejemplos nomás de estos, ¿ya? O si tu paciente, ¿ya escucharon hablar de ese fármaco? Sí. Algunos sí, el otro no. Si tu paciente necesite dejar de funcionar otras actividades, como por ejemplo en epilepsia, en crisis, en convulsiones, ese es un fármaco muy utilizado, el Gadernal, ¿ya? Allá, o sea, en Brasil el nombre de Gadernal, aquí no sé si hay el nombre Gadernal, pero el nombre es fenobarbital. Ya no sé si su nombre comercial es Gadernal aquí también. Aquí creo que es hipnol. ¿Hipnol? No, hay hipnol igual, es otro. ¿Para qué digo? Anlo, peridol, hay hipnol igual también. Bom, quizás sea. ¿Ya? Para crisis, convulsiones, ahorita voy a hablar sobre eso, ¿ya? Epilepsia,
Y voy a hablar también en la práctica sobre los fármacos que más quieren saber ustedes, ¿no? Las anfetaminas, los alucinógenos, las antidepresivos, y piensen que no. Sí, la cantidad, lamentablemente, chicos, ustedes, o sea, nosotros somos hijos de la generación drogodependientes de psicofármacos, ¿ya? No estoy hablando de ir a la farmacia o de ir a tal lugar y comprar heroína, cocaína y cualquier otra pojera de esa. Estoy hablando de utilizar fármacos de forma normal, como si fuera comer chicle. La cantidad de personas que perdieron familiares, que tuvieron pérdidas, de pasaron estrés, pasaron depresión, entraron en crisis de ansiedad por el periodo de la pandemia, no es chiste. No tienen idea de la cantidad de personas que hoy día toman ese grupo de fármacos para ansiedad, depresión, insomnio y etc. por hechos recientes que pasaron. Y peor va a ser en la generación de ustedes, porque viven 24 horas con el teléfono acá filmando la cara de la gente, ¿no? 24 horas con todo en el teléfono y todo tipo de cosas hacen. Y ya no escucho más algunas informaciones o ya no convive más el día a día. Entonces va cambiando el tiempo y así como cambia el tiempo, nuevas situaciones van apareciendo. Y cada vez más la hiperfunción neuronal me va destruyendo el cuerpo. Me van a desaparecer por 20 minutos, hagan lo que se les dé la gana.